Muy buenos días, queridos hermanos. Qué lindo que suena. Sí. Me voy a poner un poquito más alto. Yo de acá tengo para subir el volumen de la congregación. Muy buenos días, hermanos. Está fallando el sonido, los hermanos, una de dos. Bueno, los perdono por ser principio de año, venimos de una seguidilla, ¿no? Una maratónica de festejos. Es un gusto, queridos hermanos, compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Con nuevas expectativas para este año, como si fuera el fin de año, como si fuera una bisagra, ¿no? Parece como, mucha gente dijo, no brindó por el año nuevo, sino que se despidió de un año malo, ¿no? Eran todos diciendo, por fin se terminó, ciertamente. Como si fuera una bisagra donde pasamos a una etapa mejor. Pero bueno, no sabemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Si el año va a ser mejor o va a ser peor, es el anhelo que sea mejor. Pero ¿a qué le llamamos mejor? Un año mejor. Si le preguntamos a la gente, un año mejor quiere, algunos dicen, bueno, que haya prosperidad económica, y a eso le llaman un año mejor. O que me vaya mejor con la familia, y está bueno, y a eso le llamo un año mejor. Ahora, debe haber tantas respuestas como personas, ¿no? A las que se les pregunta. Por eso cuando se brinda, dice, bueno, ¿vos por qué brindás? Porque cada uno tiene un concepto distinto, una perspectiva distinta, ¿no? Y se para en una mirada retrospectiva, diciendo, hoy si esto fue tan malo, quiero que esto sea mejor. La palabra de Dios nos enseña que, yo lo comparo con el conducir de un automóvil, que el creyente tiene que tener la vista puesta en el Señor Jesucristo y hacia adelante, pero el vehículo, el auto tiene también el espejito retrovisor. Y el espejo retrovisor es para ver, y ayuda a la conducción, para ver quién viene detrás o un poquito a los costados, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan si alguien manejaría mirando siempre el retrovisor y no mirar hacia adelante. ¿Qué pasaría? No hace falta ser conductor de automóvil para darse cuenta qué sucedería. Hay personas que viven siempre con una mirada retrospectiva, mirando hacia atrás, y viven chocando en la vida, viven colisionando. Otros viven mirando siempre para adelante. Como si eso fuera bueno, si fuera, le llama optimismo, como si el optimismo provocaría cosas buenas. Pero no necesariamente el optimismo provoca cosas buenas. Así que la palabra de Dios dice que también tenemos que mirar para atrás de vez en cuando. Es tal cual la conducción de un vehículo. Hay que mirar hacia adelante, pero cada tanto hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar de dónde nos sacó el Señor, hay que mirar la obra de la cruz, hay que mirar el progreso espiritual, y no hay forma de ver el progreso si no miramos para atrás, lo que fue el año anterior y el anteanterior. Y hermanos, si hace 30 años estamos igual que ahora espiritualmente, hay un problema. Ni hablar si hemos retrocedido. Por eso, hermanos, es muy importante, digamos, que nos fijemos objetivos espirituales, más allá de los objetivos económicos o proyectos familiares que tengamos, que nos fijemos objetivos espirituales. A mí me encantó ver el pasaje de Hebreos capítulo 11, les invito a abrir la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 11, un pasaje muy conocido, pero donde el autor de los Hebreos hace un resumen espectacular, y yo no sé si un resumen, yo creo que hace una recopilación de personas que vivieron como Dios quería que viviesen por la fe, que viviesen por fe. Por eso empieza Hebreos capítulo 11 con la definición de lo que es la fe. Empieza definiendo lo que es la fe. Y le invito a leerlo, es un poquito largo, pero vale la pena leer esto. Y es más, hoy estaba recordando que esta lista que presenta el escritor de los Hebreos sigue. Está incompleta, por así decirlo, porque hay muchos que han vivido después del tiempo del escritor de los Hebreos y que deberían estar en esta galería de fe, que han vivido por fe y han muerto por la fe que profesaban. Justamente anoche estaba viendo el reporte de un hermano donde decían que 5 creyentes, fueron sacrificados en Ruanda
como ofrenda de Navidad por guerrillas musulmanas. 5 creyentes, en total 44 murieron. 44 cristianos murieron en este tiempo de Navidad y de fin de año, por causa de la fe, por causa de Cristo. Vamos a la lectura de este pasaje, de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11 dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hoy compartíamos esta, la mirada en el gozo, la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la ascensión de la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando
intentando los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga en ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. Observaron qué riqueza, ¿no?, que tiene este pasaje. Está para verlo despacito, renglón por renglón, analizar cada una de las historias, con toda esto que le llaman algunos comentaristas la galería de la fe. Se ha ilustrado por qué vivieron los antiguos y por qué murieron los antiguos. Y por qué murieron también estos que son contemporáneos nuestros, estos 5 que murieron como ofrenda de Navidad, por estos fundamentalistas, y eso en total 44 que murieron no negando la fe. Y cuando yo escuchaba estos informes, que durante la semana estuve viendo algunas cositas como estas, yo decía, ¿qué clase de fe es la mía? ¿Qué clase de fe es la mía? Vamos a definir primeramente lo que es la fe. Versículo 1, lo tenemos allí, lo conocemos todo. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien. La fe no necesariamente es algo espiritual. Yo lo ilustro a veces de esta forma. Y me ha pasado esta historia yo la voy a contar porque me ha pasado. Una vez estaba esperando el colectivo, en la parada del colectivo. Y yo ilustro la fe de esta forma. Estaba esperándole la parada del colectivo y yo al colectivo no lo veía, como hacemos cada uno de nosotros, salvo que lleguemos justo cuando el colectivo llega. Entonces, pero yo tenía la fe, la confianza, porque fe justamente es confianza, de que el colectivo va a venir porque es la parada del colectivo. Es la certeza de lo que se espera. Yo estaba ciertamente convencido de lo que estaba esperando. Estaba esperando el 56, el viejo y querido 56, color verde, de aquella época, Rubén se acuerda, de la época de los 80, y el 56 nunca llegó. Por lo menos todo el tiempo que estuve esperando, hasta que un vecino dijo, están de paro. Entonces Miguel estaba así esperando el 56, convencido que el 56 iba a llegar. Tenía la certeza, yo tenía certeza de lo que esperaba y la convicción de lo que no veía. Si alguien me preguntaba, ¿vos ves el colectivo? No, no lo veo, pero sé que va a venir acá. Bueno, no llegó nunca. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Obviamente que la fe es algo creado por Dios en la dimensión del tiempo y que ha puesto también para los hombres, porque Dios es el Dios invisible
y a aquel que nos ha puesto este desafío de creer sin ver. Y esta es la definición de la fe. Y esta es la forma en que Dios quiere que andemos por este mundo, los creyentes. Ahora, yo le voy a contar dos anécdotas más, o dos cuentos, ¿no? Había un padre que quería ilustrar lo que es la fe, porque el chico le preguntaba qué es la fe, y usted se imagina que una definición como esta le costaría a un niño pequeño. Entonces dice que el papá lo llevó a una habitación oscura, lo puso arriba del ropero y le dijo, ¿me oís? Sí. Bueno, tírate. A oscuras, ¿no? Tírate que yo te agarro. Y el papá y el nene le dice, no, pero no te veo, no me ves, pero me escuchás. Y el niño, conociendo al papá, se arroja y el papá lo abraza. Dice, eso es la fe. Sin verme, vos creíste lo que yo te había dicho. Y te sujeté en mis brazos. Una forma muy práctica de enseñarle a un niño, ¿no? Pero había otro papá que le quiso enseñar cómo son los negocios de la vida y le dijo al nene, subite al ropero, y el nene se subió y le dijo, bueno, ahora tirate. ¿Vos me vas a agarrar? Sí, tirate que te voy a agarrar. Y el niño se tiró y el papá se corrió y el chico se hizo bolsa contra el piso. Entonces, llorando, el niño le preguntó, ¿por qué hiciste eso, papá? Para que aprendas que no tenés que confiar en nadie, ni aún de tu papá. En cierta forma tiene un respaldo bíblico esto, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero este niño estaba confiando en su papá y eso que parece risueño ilustra también una gran verdad de la Escritura. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero saben, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos y nunca ha fallado en lo que ha prometido. Por eso nosotros tenemos una fe que está depositada en algo certero, que el que promete, cumple. El que promete, cumple, cumplió y cumplirá. Si ustedes me acompañan, estos pasajes ustedes los conocen, tal vez por razón de tiempo los voy a nombrar rapidísimo. La utilidad de la fe es porque Dios la ha puesto también para la salvación. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. Creyendo en Cristo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 2, 8 y 9, a ver si algunos se acuerdan de memoria, famoso pasaje. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros porque es un don de Dios, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la salvación es por gracia y es por la fe, ejerciendo la fe en el Señor Jesucristo. Y San Juan 3,16 no va a nombrar la fe, pero sí el sentido y la aplicación de la fe, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, y eso es ejercer fe, es poner la fe en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la fe fue dada para que podamos alcanzar salvación, pero también la fe fue dada para que el creyente viva de la misma forma como conoció a Cristo. Vamos a este pasaje que está en Colosenses capítulo 2, dejemos marcadito ahí en Hebreos 11, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 vamos a leer. Dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Observen, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿De qué manera recibimos al Señor Jesucristo? Por la fe. Y este pasaje está diciendo, ese es el camino espiritual y de la forma en que Dios se agrada, porque lo ha establecido de esta forma, porque sin fe, vamos a ver después en Hebreos 11, es imposible agradar a Dios. Así que Dios ha establecido que la salvación sea por fe y que el andar del creyente por esta vida sea por fe. ¿Y saben por qué les digo esto? Ustedes podrían decir, bueno, pero qué novedad es esta, ¿no? ¿Qué es lo que nos estás contando? Ya lo sabemos.
Pero un error que solemos caer es que pensamos que la vida la podemos mechar entre vivir por fe y vivir sin fe. O sea, vivir como queremos y después mecharlo con un poco de fe, ¿no? Salpicarlo con un poquito de fe. No somos, la verdad, campeones muchos de nosotros en querer vivir a nuestra forma, de nuestra forma, y no aceptar las cosas como Dios las ha establecido. Entonces hacemos un extraño combo o una extraña mezcla y pensamos que podemos vivir como queremos y haciendo ciertas cosas que tienen que ver con la fe, ¿no? Entonces armamos nuestra vida de tal forma que vivimos secularmente, pero el domingo vamos a la iglesia o a la Santa Cena o cada tanto leemos la Biblia. Pero la palabra de Dios dice que lo que no proviene de fe, dice que es pecado. Lo que no proviene, ya vamos a llegar a este pasaje, lo que no proviene de fe es pecado. Es duro esto, pero es tan así, sí, es tan así. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Ustedes saben cuántas veces está este pasaje? Este pasaje está, para los que toman nota, en Habacuc 2:4. Creo que en el Antiguo Testamento solamente 2 veces aparece la palabra fe. Porque aparece la palabra confianza, que podemos decir que es un sinónimo. Vamos a ver en los Salmos, lo hemos visto en el Salmo 119, cuando se hizo la exposición del Salmo, que muchas veces se habla de la confianza. No aparece la palabra fe en los Salmos, pero en Habacuc aparece, es uno de los casos que aparece, de los pocos casos que aparece la palabra fe. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38 va a volver a nombrar este versículo. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vive porque a través de la fe alcanza la salvación, pero por la fe tiene que vivir andando por este mundo. No hay otra forma de vivir y que le agrade a Dios. Hermanos, yo lamento que tal vez tengan que romper un mito o una cosa que ya tenemos preestablecido en nuestra vida, pero el creyente logró la salvación, no la logró. Recibió esta salvación tan grande y la recibió por fe y la Escritura dice que de la forma que hemos recibido nuestra salvación, de la más forma que es por fe, tenemos que andar por este mundo. Romanos 14:23 es el pasaje que mencionaba anteriormente, todo lo que no proviene de fe, vamos allí, Romanos 14:23. Está hablando acerca de otros asuntos, pero se aplica perfectamente a todas las áreas de la vida. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Podés tomar ese último rengloncito, no tengas problema, no lo vas a sacar de contexto, para decir, no, capaz que quiere decir otra cosa. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, hermano. En la vida del creyente uno puede también establecerse esto como regla, decir todo lo que no provenga de la fe es pecado. Porque ¿cuáles son los antagonismos de lo que es la fe? O el antónimo de lo que es la fe, o sea, lo contrario a la fe. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sería lo contrario a la fe? Yo le ayudo con una, yo encontré 2, por lo menos. Incredulidad, bien, nené, muy bien. La incredulidad. Pero ¿saben que también incluye, en igual manera, la duda? Perdón, no lo escuché a Rubén. La duda. La duda y la incredulidad. La incredulidad le lleva al inconverso a decir, no necesito a Cristo, no creo en Cristo. Listo, ahí la fe no tiene nada que hacer. Pero el que duda, como dice Santiago, leamos la carta de Santiago, dice, es inconstante en todo lo que encara, en todos sus caminos. El que duda directamente está siendo antagónico a lo que expresa la fe. Recuerda que el Señor Jesucristo varias veces retó a sus discípulos, diciéndoles por qué dudaron, o cuestionando la incredulidad. Ahora, se puede dar, y se da lamentablemente entre los creyentes, el tema de la duda, el tema de dudar, del dador de las promesas.
Recién cantamos acerca de las promesas de nuestro Dios. ¿Cuántas promesas podemos disfrutar? Pero las promesas se disfrutan en la medida que creemos en ellas. Hay promesas que son condicionales. Tenemos que ver, como dice la Escritura al respecto, qué condiciona cada promesa. Pero hay promesas que son incondicionales, hermanos. Hay promesas que son condicionales, por ejemplo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Defiende a todos el ángel de Jehová? No, a los que le temen. Es una promesa que está condicionada al temor de Dios que tenga la persona, ¿sí? Pero hay otras promesas que son incondicionales. Entonces hay multitud de promesas de las cuales podemos disfrutar, pero cada una de ellas la hacemos propia a nuestra vida por medio de la fe. Pueden pasar como simples expresiones o pueden hacerse carne y vida en nuestra vida. Les invito a un pasaje en Hebreos capítulo 4 y una tragedia que le pasó a esta gente. En Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, está refiriéndose a los hebreos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Quiero volver a decir este versículo, y de una forma un poquito cambiada, interpretando una palabra. La segunda parte del versículo dice, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios. Recuerdan que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando los discípulos le pidieron al Señor, aumentanos la fe, el Señor les habló la palabra de Dios. No le puso una pichicata aumentadora de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Está? Y fíjense esto, porque la palabra de Dios puede venir a nuestra vida, pero fíjense cómo no la pudieron aprovechar esta gente. La segunda parte del versículo 2, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada, y dice otra versión, no ir mezclada. Dice que el concepto es no agregar y mezclar a esa palabra, no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es algo parecido a lo que Santiago escribe en su carta, de que cuando compara a la palabra de Dios como un espejo que refleja lo que somos, dice, algunos se contemplan y se van, pero otros se detienen a corregir los detallecitos de lo que refleja el espejo, ¿no? Ese abocarse a poder, por así decirlo, mejorar las cosas, es esa dedicación, es esa fe que tenemos que agregar al oír la palabra de Dios. A algunos la palabra de Dios les resbala, otros la toman a la ligera porque hacen su propio menú, ¿no? Mechan, salpican con un poquito de fe la vida secular, pero la palabra de Dios nos enseña que el creyente tiene que vivir por la fe y la palabra de Dios que recibimos tiene que ser acompañada por fe. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Y creerla significa apropiarnos de ella. Cuando nosotros hablamos o predicamos con el famoso pasaje, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa palabra creer no significa es creer que Cristo existe. Significa que asumo la persona que es Cristo, la obra que Él hizo en la cruz. ¿Quién es el que lo hizo? Me está hablando de la gravedad del pecado. Y eso significa creer. No solamente creer que existe el mero hecho de contemplar algo. Así que estos creyentes, o pseudo creyentes, porque no se sabe bien de qué se trata, no les aprovechó por no oír la palabra de Dios mezclada con la fe. Vamos concluyendo allí en el capítulo de Hebreos. Volvamos allí al capítulo 11, por favor. 2 versículos nomás vamos a leer allí. Dice el versículo 6,
Pero sin fe es imposible, hermanos, remarca esa palabra imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, recuerden que la palabra también dice acercaos a Dios y Él, ¿qué hará? Se acercará a vosotros, ¿no? Pero el que se acerca a Dios, crea que le hay, que significa que Dios existe, que Dios es real. Uno dice, pero qué obviedad, ¿no? No, pero muchas veces si el escritor lo dice, y esto realmente pasa, a veces mecánicamente o religiosamente nos conducimos y tal vez estamos orando, dirigiéndonos a Dios pensando en cualquier cosa, hermano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es premiador o galardonador de los que le buscan. Una vez dijo un hermano, no, yo no voy detrás del premio. Bueno, pero él quiere darte premios. ¿Vieron? Porque parecía a este hermano cuando le dijeron que Dios tiene galardones significa premios. Este hermano, digamos, en un atisbo de humildad dijo, no, yo, por más que el Señor no me dé premio, yo estoy contento con el Señor, está muy bueno, pero el Señor quiere premiar. El Señor quiere premiar. Y es premiador de los que le buscan. Pero los que le buscan le tienen que buscar ¿cómo? Con fe. Porque Él no se agrada con aquel que se acerca a Él sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el versículo 29, 11:29, perdón, 11:27, hablando de Moisés. Me encanta esta expresión, hermanos. Porque vieron que se habla bastante en este pasaje que hemos leído acerca de la biografía de Moisés, ¿no? Cómo nació, la elección que él hizo, prefirió estar con sus hermanos los hebreos a pesar del sufrimiento y no ser príncipe en la casa de Faraón, en la casa del rey. Pero dice que se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Ah, hermano, eso es fe. Eso es fe. Hermano, este es el desafío para este año. Sostenernos como viendo al invisible. Hay mucha promesa al respecto de que el Señor nos va a acompañar. No sabemos si este año va a ser mejor o peor que el anterior. Pero solamente podemos traer a nuestra cabeza, por decirlo algo de la palabra de Dios en el Salmo 23, que si Jehová es tu pastor, si Él es tu pastor, hay una versión que dice nada me falta, la versión Biblia de Jerusalén. Nuestra versión dice nada me faltará. Y las dos son válidas. Si Jehová es tu pastor, no te va a faltar nada. Y en lugares de delicados pastos te hará descansar, pero también dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, que eso puede pasar, que pases por momentos angustiantes, momentos difíciles de salud, de falta de trabajo, de todo tipo de angustia, el Señor va a estar a nuestro lado, acompañándonos. Una cosa es pasar por las desgracias de la vida solito y otra cosa es de la mano del Señor. Porque todo lo que Dios permite para nuestra vida, todas las cosas para los creyentes, obran para nuestro bien. Y culmino con los primeros versículos de Hebreos 12. Y miren, Dios es un Dios de gracia, que significa regala, regala, regala. Es un Dios de misericordia, que perdona, perdona y te da nuevas oportunidades. Es un Dios también severo, porque no va a pasar por alto las transgresiones. Y no va a decir, bueno, si quieres andar por fe, andá, y si no, no hay problema, yo te voy a acompañar igual. Él no rompe ninguna de sus promesas, como solemos hacerlo nosotros, ¿no? Que a veces somos laxos y podemos aflojar un poquitito. El Señor no se va a desdecir. Pero lo que sí vemos en nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios amoroso
y que te renueva las oportunidades, como podemos ver muchos casos en la Sagrada Escritura, y yo lo puedo testimoniarlo también con mi vida. Pero tenés este 2021 en las cuales las páginas están en blanco. Y lo que se vaya a escribir en la historia de tu vida van a quedar por la eternidad y tiene trascendencia eterna. Hay una canción viejita, que tal vez algunos, Rubén debe recordarlo, hablando de la obra de un creyente, de un misionero, respecto a este hombre que había sido fiel en su vida. Dice: un día en el cielo tus hermanos hallarás, y las lágrimas vertidas en el campo del dolor vas a hallarlas anotadas en el libro de tu Dios. Hermano, cada lágrima, cada angustia, todo lo que vos pases, si lo haces en el temor del Señor y padeciendo por el Señor lo tiene bien anotadito. Todas tus transgresiones por la sangre de Cristo las rompió, se las olvidó. Pero tienen bien anotadito todo tu sufrimiento y todo lo que padeciste por la causa del Señor. Muy bien anotadito. Por eso hay premio y hay galardón. No lo merecíamos de ninguna forma, pero Dios lo tiene ahí anotadito. Y no lo tiene anotadito para después tirarlo al cesto. Lo tiene bien anotadito allí, porque Dios va a tratar con nosotros en la eternidad. Por eso tenemos las páginas en blanco de este nuevo año, para escribirla andando por fe, agradando a nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y está hablando, los testigos son todos estos que estaban en la lista, ¿vieron? Que fue una lista larguísima. Bueno, por tanto, alentémonos, porque teniendo, dice, alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, significa, y del pecado que nos asedia, despojémonos de las cosas que no nos permiten correr la vida cristiana, mundanalidad, cosas que son intrascendentes, cosas que ofenden a Dios o que toleramos en nuestra vida. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos agobia, que nos asedia. ¿Saben lo que significa asediar? Un asedio. Le voy a dar un sinónimo. Un sitio con ese. Es cuando una ciudad es rodeada por un ejército, pero en vez de combatirla, se espera que la ciudad caiga solo por hambre o por falta de agua. En vez de sacrificar soldados y guerras, se espera nada más. En la Escritura hay muchos casos de sitio y de asedio, donde se espera que solamente ya la gente o se rinda o se muera de hambre o de sed. Y el pecado hace eso, es como que te rodea. Y se lo estamos permitiendo muchas veces. Y eso empieza a secar nuestra vida espiritual. Empieza a haber sed y empieza a haber hambre. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza o el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y quisiera este último versículo que nos quedemos con esto. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vieron que a veces estamos agobiados, ¿no? Pero el autor de los Hebreos dice: miren a Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera desmayado, hubiera dicho, no, ya a medio camino de la cruz hubiera dicho, yo me pego la vuelta, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido con nosotros? Siguió hasta el final la carrera que tenía por delante, con el gozo puesto delante de él, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, decía el profeta Isaías. Así que tenemos toda una carrera para correr pacientemente, nos queda una carrera por delante, puestos los ojos en Jesús, aquel que inventó la fe, aquel que nos sostiene por la fe y aquel que va a consumar la fe. Un día ya no va a hacer falta la fe. Un día la fe ya no va a estar más, porque vamos a ver a Cristo cara a cara y vamos a estar ya en otra dimensión, porque vamos a tener cuerpos y mentes glorificados y un futuro de gloria. Mientras tanto, somos llamados a vivir por fe. Es la forma en que Dios quiere que tomemos el desafío para que podamos agradarle y que nos vaya bien en la vida. Amén.